estamos viendo la parte de la guerra, ¿no? La Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría se va a dar a partir del fin de la Primera Guerra Mundial en 1945, con el bombardeo de los Estados Unidos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, una vez que se dan estos bombardeos, pues obviamente pues hay una reconfiguración del mundo. ¿Por qué? Pues porque finalmente perdieron los países que eran los países que eran los que habían iniciado la guerra, Alemania, Italia y Japón, se ven sometidos y hay una reconfiguración del mundo. En esa reconfiguración, obviamente, surgieron nuevas potencias. En este caso, las dos grandes potencias van a ser la Unión Soviética de Stalin y los Estados Unidos. Y aquí comienza la Guerra Fría. Entonces, la pregunta de examen básicamente es eso: ¿qué es la Guerra Fría? Y la Guerra Fría es un conflicto diplomático entre las dos grandes potencias, donde hay un montón de conflictos armados y bélicos, pero que no están directamente ligados a ellos, sino son conflictos donde estos países o apoyan, en este caso, o financian o rechazan diplomáticamente, pero nunca hay un enfrentamiento como tal entre los rusos y los norteamericanos, ¿no? Entonces, obviamente, estos estados tienen que hacer una serie de alianzas. Y entonces la serie de alianzas que hacen son estas. Entonces, y esto también es otra, a veces suele venir mucho en tu examen. Este tipo de alianzas son, por ejemplo, la cuestión de los Estados Unidos van a ser la famosa, que todavía existe, la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Entonces, la OTAN es una organización militar que funciona básicamente para que los países que están aliados aquí a esta organización, pues obviamente se protegen militarmente, tienen bases, digamos Estados Unidos, una vez que ganó la guerra en Europa, dejó un montón de bases militares en Alemania, en Italia, en España, que las puede usar, y ahí tiene aviones y todo ello, ¿no? Y por otro lado, la Unión Soviética va a hacer su propio bloque, y su propio bloque en este caso se llama el Pacto de Varsovia. Y el Pacto de Varsovia, pues también es un pacto militar entre, en este caso, los puros países de corte comunista. Y entonces es igual, ¿no? Se organizan militarmente, se prestan aviones, ponen bases militares y todo ello. Pero hay una diferencia, que Estados Unidos su poderío lo basa sí en las bombas, pero también en la economía, mientras que la Unión Soviética basa más su desarrollo en la parte de la milicia, en la parte militar, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de estos países va a hacer diferentes tipos de apoyos, también de corte, por ejemplo, financiero, algo que hace Estados Unidos inmediatamente terminando la guerra, y esto viendo en el examen pasado de Killenman. Entonces esto sí, aquí checarle, es importante. En Estados Unidos estimuló algo que se llama la economía de Europa a través del Plan Marshall, ¿no? Que se llama el Plan Marshall. Entonces el Plan Marshall, en este caso, era que Estados Unidos inundaba de dinero, en este caso, a Europa. Obviamente la Europa del oeste, ¿no? De Europa del este, pues obviamente la comunista. Entonces lo llena de dinero finalmente para crear una economía basada en el capitalismo, basada en el dólar y basados obviamente en ellos, ¿no? En ellos como potencia mundial. Y mientras que los rusos, su economía, la economía comunista, es planificación y estatización. ¿Qué significa esto? Que el Estado es el que surte. El Estado es el que surte a todos. Entonces, por ejemplo, en las economías comunistas, las personas tenían tarjetas, cada familia tenía una tarjeta donde le iban dando, digamos, el arroz, el huevo, la carne, se los iban, en este caso, dosificando. ¿Por qué? Porque había una planificación. Entonces no le daban ni más ni menos, solamente le daban lo necesario para vivir. Obviamente el Estado era el único que podía fabricar. Entonces, obviamente, al ser el Estado el único fabricante, pues obviamente
pues no había más, no había competencia, no había mercado, absolutamente nada, ¿no? Entonces tú llegabas con tu tarjeta planificada y te daban tus alimentos. Obviamente esto va a hacer que a la larga los Estados Unidos vayan a desarrollar su economía muchísimo más fuerte que la economía de estos países. ¿Por qué? Pues porque obviamente el mundo se mueve a través del capitalismo y del mercado. Entonces, obviamente, los Estados Unidos van a hacer que sus propias, obviamente, economías, el dólar, la libertad de mercado y todo ello, pues estimulen que haya, digamos, países que los van a estar siguiendo. Entonces, las democracias parlamentarias es una forma muy subjetiva de decir que Estados Unidos dominaba a los otros países. Es decir, Estados Unidos podía dominar a un país, llegaba y lo dominaba e imponía el sistema que él llaman democrático. Pero si te acuerdas, ahora vimos las elecciones y en las elecciones de Estados Unidos vimos que no funcionó tan bien la democracia, ¿no? Es decir, que ahí hubo una serie de problemas. Entonces, obviamente Estados Unidos, te lo vamos a ver un poquito más claro, ha siempre impuesto las democracias, pero a su modo, no una democracia, digamos, real, sino más bien forzada, ¿no? Muy al estilo gringo, muy a los intereses de ellos, ¿no? No como una cuestión de libertad, y por ello de hecho, siempre se han basado ellos como el mundo libre, ¿no? Las democracias libres. Mientras que los soviéticos, en este caso, con base en el Partido Comunista, no hay elecciones y las únicas elecciones que hay es el único que compite es el Partido Comunista y compiten personas para un mismo puesto, pero por el mismo partido. Es decir, no hay una libertad de partidos, no hay libertad política, hay una persecución hacia los que piensan diferente, en fin. Y su eslogan es las democracias populares. Entonces, cuando tú escuchas un país comunista, siempre me lleva con esto, ¿no? Por ejemplo, la República Democrática Popular de Corea, o la República Democrática de Cuba, o la República Democrática de Vietnam, en fin. Entonces, todos los países de corte comunista que quedan a la fecha, todavía en este caso utilizan el eslogan de ser democracias populares. Entonces, básicamente, esa es la Guerra Fría. Entonces, obviamente, estos conflictos van a ir permeando y van a ir bajando, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de estos conflictos, y esto es bien importante también, Alex, saben, es la creación de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, ¿tú has viajado alguna vez a Europa? ¿Has ido alguna vez a España? No, ¿No? no. Cuando, un día, o cuando vayas, ya que pase el COVID y todo ese asunto, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, cuando llegues a las fronteras, hay algo que le llaman comunidad o los acuerdos Schengen y los turistas normales y los turistas UE, nada más. Entonces, son como tres tipos que hay de diferentes clasificaciones del turismo o de los residentes según el país al que pertenezcas. Entonces, la Unión Europea nace a partir de que estos países, Francia, fíjate los países que se juntan, ¿no? Los países que fueron enemigos en un momento dado. En este caso, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo se juntan para poder combatir el Plan Marshall de los Estados Unidos y que estaba dominando toda la economía. Entonces ellos se forman en el 51, firman lo que se llama la Comunidad del Carbón y del Acero, y obviamente va a hacer que los países que antiguamente eran enemigos se unan para combatir por un lado a los Estados Unidos y combatir por otro lado a los rusos. Entonces se van a ir fusionando. Entonces, obviamente firman los tratados de Roma en el 57, que es una línea de tiempo, de plan, a largo plazo en este momento, o sea, ve el 57, para que en el año 2000, pues obviamente
ya se funde lo que hoy conocemos como la Unión Europea, es decir, esta unión de países donde no puedes pasar de un lado a otro, por ejemplo, si eres residente, sin tener que necesidad de mostrar tu pasaporte como tal, no, solo muestras que eres de Bélgica, pero puedes pasar a trabajar, ya hay comercio, no hay barreras, prácticamente no hay barreras a los productos ni al trabajo, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, este plan va a ir creciendo y fíjate, en los años 73, pues entra Irlanda, entra Dinamarca e entra Gran Bretaña. Entonces, poco a poco, luego entra Grecia, luego España y Portugal, van entrando en esta línea de tiempo. Aquí vamos viendo cómo van entrando, ¿no? El momento climático, digamos, el momento donde ya deciden, ya son fuertes, es en el 92. En el 92, con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia, deciden crear algo que se llama el euro. El euro va a ser la moneda que va a competir contra el dólar. Entonces, va a competir contra el dólar porque el dólar es la moneda como mundial. Entonces, el euro va a ser la propia moneda de los europeos y van a tomar como moneda para inventar el euro la moneda alemana, que es el marco, era la economía más fuerte. Entonces, obviamente los euros van a convertirse en una competencia para el dólar y cada vez que entra otro país, por ejemplo, Lituania, acá, ¿no? O Rumania, o acá Croacia, o acá, en este caso, todos estos países, la República Checa, Chipre, en fin, todos estos, Polonia, todos estos van fortaleciendo al Estado. Entonces comenzaron 6 y ahora son casi 25 países, ¿no? Y últimamente lo que vimos fue que se salió un país, que se salió Inglaterra. ¿Por qué se salió Inglaterra? Porque hay una ola nacionalista en Europa ahorita muy fuerte, donde partidos de derecha están tomando posiciones de poder y un poco los extremos, como la ultraderecha o la ultraizquierda, lo que buscan es el nacionalismo, es decir, que los países sean únicos, que no se junten con otros, y en fin, ¿no? Entonces, obviamente, la Unión Europea va a ser una consecuencia directa de la Guerra Fría. Otra consecuencia directa es, en este caso, el muro de Berlín. Entonces, este solamente es un poco de la explicación, porque también luego en el examen te ponen un poco aquí los países que dominaban. Cuando cayó Alemania, Alemania es un país así grande, pero a ver, déjame quitarle aquí es un país así grande, y Berlín está acá. Entonces Alemania queda dividida, así, queda dividida un poco así, y del lado del oeste, está Francia, está Inglaterra y está Estados Unidos, ¿no? Domina. Y de este lado se quedaron los rusos. Pero este mismo esquema se quedó en Berlín, pero Berlín está del lado de lo que eran los rusos, por lo tanto también la tuvieron que dividir. Entonces, si te fijas aquí, ¿no? Aquí está el mapa, aquí está Alemania, este es lo que se quedó Francia, aquí se quedó Estados Unidos, aquí se quedó Inglaterra y esto se quedó la URSS. Y aquí está Berlín, ¿no? En medio. Y entonces, el mismo Berlín lo dividieron exactamente igual. Entonces, Francia, Inglaterra y Estados Unidos y de este lado. Entonces, para que la gente no se pasara de un lado a otro, para que no hubiera lucha, pelea entre los comunistas y los capitalistas, decidieron poner este muro, ¿no? El muro de Berlín, que era un muro, en este caso, como lo vemos aquí, un muro de casi 4 metros que impedía que la gente pasara de un lado a otro. Sin embargo, hubo muchas gente que sí logró brincarse el muro, se brincaron haciendo túneles con globos, llegando y corriendo y se subían, pero mataron a muchos porque tenían vigilantes y los mataban. En fin, entonces el muro de Berlín es la máxima representación de la Guerra Fría. Entonces aquí tenemos un poco el muro, ahí que todavía los restos que quedan, todavía son unos restos que la gente va y pues se queda ahí. Se fue, se fue. Eso. Ya, pues, Ya se quedó, ya regresaste, ¿verdad? Es que se había ido.
Muy bien, entonces este muro obviamente es la máxima representación, o sea, fíjate cómo estaba, ¿no? La gente del lado del comunista, del lado comunista, pues obviamente sí había mayores restricciones, ve todas las que había, que del lado capitalista. Al contrario, ahí ponían algunas tablitas, unas plataformas para que la gente viera a sus familiares, ¿no? Entonces, obviamente, si lo vemos, así estaba, ¿no? Aquí estaba el muro, aquí la gente se paraba y veía a los demás y tenían que, si te querías escapar, tenías que cruzar todo esto. O sea, básicamente era un régimen totalitario, ¿no? Un régimen totalitario muy fuerte. Entonces, obviamente, esto es uno de los primeros movimientos. El otro gran movimiento va a ser algo que se llama el proceso de descolonización. Entonces tenemos Muro de Berlín, aquí, entonces primero, Unión Europea, ¿no? Luego, en este caso, Muro de Berlín, y acá sigue con la descolonización. La descolonización fue agarrar y que los países que estaban anteriormente dominados por los británicos, por los irlandeses, por los británicos, por los italianos, por los españoles, por los franceses, todo eso comienzan a independizarse. Entonces, por ejemplo, fíjate, del proceso donde hubo más procesos de independencia fue aquí, si te fijas, es en África. Entonces, África comienza a hacer procesos de básicamente independencia, se independizan todos estos países de las colonias, siguen manteniendo nexos, pero, por ejemplo, como el idioma, pero se vuelven países independientes. Entonces, esto es súper importante porque esto va a marcar mucho la agenda de lo que sigue. Uno de estos procesos muy difíciles, digamos que uno de los procesos más complicados, fue la Revolución China. ¿Por qué la Revolución China fue tan complicada? ¿Por qué? Porque primero, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaban peleándose dos bandos. Por un lado, los nacionalistas y por otro lado, los comunistas. Los comunistas, y este nombre te lo preguntan mucho en tu examen, eran de Mao Zedong, ¿no? Los encabezaban Mao Zedong. Entonces ellos, un poco impulsados por la Revolución Rusa, querían convertir a China en un país también de corte comunista. Entonces, obviamente, esta guerra va a tener éxito después de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente sacan a los japoneses que habían invadido, se fortalece Mao Zedong y obviamente van a hacer que poco a poco, de una manera muy avanzada, pues vayan y se conviertan en un país comunista. Aquí está, ¿no? Entonces, y hoy vemos de hecho a China así, ¿no? O sea, China comenzó como un país extremadamente pobre, ¿no? Pero la revolución en 1949, que es la revolución china, quitan al gobierno, en este caso al gobierno burgués que tenían y componen un gobierno comunista. Y entonces, obviamente, China va a tener un proceso de lo que se le conoce como doble economía. Por un lado, al interior tienen una economía comunista, pero al exterior tienen una economía capitalista. Es decir, negocian con los países como Estados Unidos, negocian el tú por ellos y ve lo que se han convertido en algunos años, en 60 años, ve lo que se han convertido. Esta es la ciudad de Shanghái, ¿no? Entonces se han convertido en una verdadera potencia, tanto así que hoy son la economía número uno del mundo. Y aquí digamos, el héroe o la figura clave es Mao Zedong, ¿no? Ese es el que hay que recordar a Mao Zedong como el principal impulsor de esta revolución. Otra revolución que va a ser súper complicada va a ser la revolución cubana. ¿Por qué? Porque la revolución cubana también va a poner un régimen comunista, es decir, el comunista tuvo un periodo donde creció mucho, ¿no? Y obviamente el comunismo va a estar aquí en Cuba a un lado de los capitalistas, del gran imperio capitalista que son los Estados Unidos. Entonces, obviamente, esta revolución, pues sí, va a ser demasiado complicada y Estados Unidos hasta la fecha
tiene boicoteado a Cuba para cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues al ser un país comunista no le conviene tenerlo tan cerca, ¿no? Entonces, el héroe nacional de esta revolución cubana, pues es Fidel Castro. Este es el que hay que recordar. Y quizá un poco la fecha, ¿no? En este caso, en el 51, el 53, ¿no? Que es cuando se da la revolución cubana. Entonces, obviamente, sí, Fidel Castro, pues sí, fue un tipo que llegó al poder, se quedó ahí como 30 años, luego le dio el poder a su hermano y bueno, ahí sigue el hermano, pero obviamente ya hay otros. Pero siguen teniendo un régimen como de hace 50 años, ¿no? Es decir, siguen estando igual. Entonces, este también es otro conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Y un conflicto que estuvo a punto de detonar el fin del mundo prácticamente, pues fue esta famosa crisis de los misiles. Es decir, los soviéticos, como ya sabían que Cuba se había hecho comunista, entonces decidieron poner misiles nucleares aquí en Cuba a, digamos, a nada de Miami, a nada de eso. Entonces, obviamente, al tener misiles nucleares aquí los cubanos, los soviéticos, pues obviamente tenían a Nueva York, Boston, todas las ciudades de Estados Unidos las tenían en un radio súper cercano, es decir, podían de manera muy fácil poder hacer un ataque nuclear contra Estados Unidos. Entonces estaba de presidente Kennedy y entonces Kennedy hace todas las negociaciones para que finalmente Cuba retire los misiles. Pero esos 13 días que estuvieron en negociaciones, estuvimos a nada de la guerra nuclear, así a nada de que se dispararan los misiles nucleares. Pero bueno, finalmente ambos países cedieron, ¿no? Otro conflicto que se da durante la Guerra Fría es, en este caso, la independencia de la India. Y la India es un país muy complicado porque la India es un país que tiene castas, ¿no? Es decir, las castas no son tribus ni nada, es decir, son como lo que nosotros diríamos, aquí nada más para que lo entiendas, como una especie de clases sociales, ¿no? Una especie de clases sociales que se están peleando, o sea, las castas fuertes contra las castas débiles. Y hay muchas, y es un país donde tienen muchísimos dioses, tienen 3 millones de dioses, imagínate. Entonces, obviamente, todas las peleas que tienen esto hacen que se pongan de acuerdo. Entonces, a la India la dominaban los ingleses y es con la llegada de Gandhi que estos va a empezar a organizarlos a estos países, ¿no? Los va a estos países, a estas castas, las va a organizar, las va a hacer pelear, en este caso, a favor de la independencia y tal es el movimiento de no agresión, todo eso que se gane el respeto del mundo, Gandhi. Y finalmente los ingleses se dan cuenta que es más fácil tener a la India independiente que tenerla como parte de su reino. O sea, ahora pertenece a la Commonwealth, pero ahora, digamos, ya no tienen estos nexos políticos porque era demasiado complicado. Y obviamente deciden retirar al que tenían, como le llamaban, virrey, al último virrey, y en ese caso dejan que la India se independice y tenga sus propios problemas, que está llena de problemas. A la fecha sigue siendo la India un país increíblemente complicado, pero se independiza. Otro asunto que se da en este caso dentro de la Guerra Fría es qué pasa con los países del tercer mundo. ¿Por qué se llama tercer mundo? Porque era los Estados Unidos, era el primer mundo, el segundo mundo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países que estaban en medio de ello, digamos que no estaban, no eran ni uno ni del otro, eran el tercer mundo, ¿no? Y también a los países del tercer mundo después se les comenzó a llamar países subdesarrollados, ¿no? O tercermundistas, es decir, países básicamente pobres y países también de alguna manera es colonias, ¿no? Es colonias o de independencias recientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos países? México, ¿no? Incluido, México organiza un movimiento que se llama el Movimiento de los Países No Alineados. Y entonces, obviamente, todos estos países tienen demasiados problemas, o sea, producen poco,
tienen una estabilidad política donde entra un presidente, le dan golpe de Estado, toman los militares, tienen muy baja educación, tienen demasiada población, tienen una cantidad de un atraso industrial impresionante, lo que los hace ser, en este caso, importadores, y hay una desigualdad entre ricos y pobres impresionante, ¿no? O sea, México, digamos, es el ejemplo más claro de esto. Entonces, obviamente, estos países van a vivir hasta la fecha entre el subdesarrollo y el neocolonialismo. ¿Qué significa esto? Que los países ricos imponen sus patrones culturales a los países pobres. ¿Cómo los hacen? Pues hay tantas maneras ahora que lo hacen. Por ejemplo, una manera en que los países ricos pueden dominar básicamente neocolonizar a los países pobres es, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Con Facebook, Twitter, el TikTok y todo ese asunto, imponen una serie de medidas, de conductas que, pues, obviamente la gente los va siguiendo, ¿no? Y los vuelve consumidores. Entonces, eso sería un problema que hasta la fecha sigue y que sale durante la Guerra Fría. Otro problema que surge durante la Guerra Fría es el problema entre los palestinos, los judíos de Israel y los árabes, ¿no? Y si te fijas, este es un problema que sigue a la fecha. Y no por nada tenemos estos grupos de terroristas como son Al-Qaeda, ¿no? Que tiró las Torres Gemelas, Al-Qaeda, o el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico. Estos también terroristas. Entonces, obviamente, este es un conflicto de milenios, o sea, no es de cientos, es de miles de años. O sea, viene muy, muy atrás este conflicto, pero no se ha solucionado. Y, por ejemplo, nada más para que te das una idea, en 1946 esto era de Palestina. Después de la guerra, obviamente le van a quitar el Estado a Palestina y se lo van dando poco a poco a Israel. Y entonces ahora ve todo lo que es Israel y lo que queda de Palestina, ¿no? Hace 15 años. Ahora esto es menos, ahorita por lo menos ya quítale todo esto y es apenas esta parte. Entonces, obviamente, Israel y los judíos, obviamente, esta es una guerra permanente, pero que se agudizó con la Guerra Fría. Entonces, ese es otro conflicto de la Guerra Fría. Ojo, porque estos te los ponen en forma de columna, ¿no? Te preguntan varios conflictos. Y bueno, eso es un poco lo que vemos de las imágenes de entre palestinos y judíos. Y el gran conflicto que resume lo que fue la Guerra Fría, es decir, donde los países se enfrentaron sin tocarse entre ellos, pero sí tocando a terceros, fue la Guerra de Vietnam. Entonces, Vietnam es un pequeño estado asiático abajo de China que estaba dominado por los franceses. Cuando se van los franceses, los comunistas chinos apoyan a los comunistas de Vietnam. Y entonces eso genera todo el problema, porque los Estados Unidos no querían que el comunismo siguiera creciendo en Asia y entonces deciden detenerlo. Pero es tal su fracaso que la guerra terminan perdiéndola. ¿Y por qué terminan perdiéndola? Porque los países como Vietnam tenían algo que se llamaba guerrillas. Entonces es una guerra de guerrillas la que hacen, se escondían, los destruían, quemaban los soldados, enfermaban a sus soldados, en fin, entonces es una guerra de baja intensidad de los vietnamitas a los norteamericanos y de gran intensidad como esto, ¿no? De los Estados Unidos hacia Vietnam. Pero esto obviamente va a hacer que poco a poco también la comunidad, surgen los hippies, surgen escritores en contra de todo ello, la población mundial está muy en contra de esto y finalmente en 1976, ¿no? Fíjate, República Democrática Popular de Vietnam, es decir, comunista, lo que deseamos, se surge, ¿no? La República Comunista de Vietnam. Y obviamente, pues obviamente Estados Unidos es el gran país derrotado por esta guerra. Entonces, este es como el conflicto mayor que hubo en ese momento, ¿no? Y obviamente en la época del 68 se constituye como un momento de cambio muy importante en el mundo porque por un lado hay un proceso de rebelión, hay un proceso de rebelión mundial. Un poco podemos decir, y guardando un poco las diferencias, porque bueno, en esa época no había pandemia,
Pero 1968 es recordado y como lo que vamos nosotros a recordar como el 2020. El 2020 para nosotros es un momento de crack, ¿no? O sea, de rompimiento, de cambio estructural en la política, economía, en todos los sentidos. Para el mundo del siglo XX, el 68 fue igual. ¿Por qué? Porque hubo rebeliones en los países comunistas, muchos países se quisieron independizar, pero no pudieron, los aplastaron. Estados Unidos también tiene su propia rebelión interna debido a la guerra de Vietnam. Surgen los hippies, ¿no? Surgen los Beatles, este grupo musical que revoluciona la música. Surgen filósofos existencialistas como Sartre, Camus, ¿no? Surge el feminismo, que hoy es muy fuerte. Surge el feminismo, es decir, surgen un montón de corrientes políticas, ideológicas, sociales y culturales que van a ir destruyendo poco a poco el viejo régimen que se tenía muy conservador, muy ñoño. También surge la revolución sexual en esta época. Entonces es una era de transformaciones muy fuertes, ¿no? Entonces hay revueltas por todo el mundo, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, aquí en México con el 68, ¿no? Ahí en Praga, la revolución de Praga. Entonces, obviamente sí hubo una cantidad de transformaciones. Entonces, obviamente, esto, por ejemplo, ahora ustedes dicen, cuando hablan de las generaciones, que dicen, ok, boomer, o así, ¿no? Cuando hay alguien mayor así les explica algo así, es ok, boomer, como una forma de decirle, sí, hoy estás como viejo, ¿no? Surge porque esta generación de los boomers es la generación que nace después de la guerra, ¿no? Son los chavos que van a estar ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, de ahí vienen los boomers, ¿no? De ellos les tocó vivir todo esto, guerra de Vietnam, Martin Luther King, ¿no? El feminismo, ¿no? Los hippies, la música psicodélica de los 70, ¿no? Con Led Zeppelin, el uso de las drogas psicodélicas. Este es el gran inventor o el gran promotor de lo que se llama el LSD, ¿no? Timothy O'Larnin se llama este hombre. Y entonces él es el que hace que las drogas sintéticas lleguen a todo el mundo, ¿no? Y hoy las conocemos como anfetaminas y todo ese asunto, o éxtasis, o tachas. Entonces, él es el gran impulsor de ese movimiento. Entonces, por eso es un momento muy interesante. Luego, en América Latina, ¿qué es lo que pasaba? Mientras esto estaba pasando en el mundo, pues Estados Unidos se hace cargo de América. Y entonces Estados Unidos, obviamente ¿te acuerdas? La doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe dice América para los americanos, pero no los americanos de América, sino los americanos, en este caso todo el continente, para los norteamericanos. Entonces, cada país que buscaba algún movimiento político, que quería hacer algo diferente a lo que decía Estados Unidos, quitaban al presidente o al gobernante e imponían a un militar. Entonces, los gobiernos militares en América Latina, toda la segunda mitad va a estar lleno de dictadores. Entonces, en Nicaragua vamos a tener a Somoza, en República Dominicana vamos a tener una junta militar y antes estuvo Rafael Trujillo. En El Salvador vamos a tener en este caso también su junta militar, en Venezuela, que hoy ya ves que se pelean tanto, en Cuba, Fulgencio Batista, ve cuántos años duró, ¿no? Ve Stroessner en Paraguay, cuánto duró, eso es lo que va durando cada uno, Brasil, Bolivia, te fijas, todos los países de América Latina tuvieron a los militares en el poder, todos. México, ¿por qué México se dice que no tuvo esto? Porque México, o sea, no tuvo un gobierno militar y no tuvo golpes de Estado porque tenía algo mejor, tenía el PRI, ¿no? Entonces el PRI, en este caso, era lo que decía Vargas Llosa, era la dictadura perfecta. Porque era el mismo gobierno, solamente cambiaban a la persona, pero el sistema seguía siendo el mismo, ¿no? Seguía siendo el mismo. Entonces, obviamente, no había tantos cambios como aquí, que quitaban a un militar, a Barrientos, luego Banzer, y luego entraban los militares, o François Duvalier y Jean-Claude Duvalier, el hijo, Papadoc. Entonces,
No, sino que el PRI hizo que el país estuviera en una estabilidad, pero una estabilidad muy forzada por los Estados Unidos. Entonces, en América Latina, los militares tuvieron el control total, ¿no? Y aquí te puedes dar una idea, en estas te las voy a enviar, por supuesto. Esta imagen te puedes dar cuenta de todos los conflictos, ¿no? Que fueron intervenidos, y todos estos conflictos fueron financiados por Estados Unidos, tanto militar en este caso como con la inteligencia, con la CIA, con la DEA, con el FBI, todos conspiraron y todos estos fueron quitándolos poco a poco. Entonces ve toda la influencia de Estados Unidos, en este caso, en América Latina, ¿no? Entonces cuando hablan que es Trump o que Biden y todo, bueno, finalmente son un poco lo mismo porque finalmente defienden sus intereses. Y acuérdate que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a llegar a la época de los 80. Entonces, en la época de los 80 va a pasar algo muy importante. En la época de los 80 va a caer el comunismo y se va a acabar la Guerra Fría, o sea, es el fin de la Guerra Fría. ¿Y por qué se va a acabar? Porque bueno, hay varias explicaciones. Una que explica muy bien por qué va a caer la Unión Soviética es esta, porque si nos vamos aquí, es que la cuestión de que construían demasiadas bombas y tenían muchos militares, mucha fuerza militar. Entonces la mayoría del dinero que producían, en este caso, se iba acá, pero se iba poco para la distribución de alimentos, ropa o productos de primera necesidad. Entonces se iba muy poco para acá. Entonces, a la larga, esta falta de distribución y de creación de alimentos, de ropa, de enseres y más crear bombas atómicas, en este caso va a hacer que su economía truene, ¿no? Va a tronar la economía, en este caso, la economía soviética, pero durísimo. Entonces, obviamente, los soviéticos tenían a este hombre que era Brezhnev, era el gran dictador. Los gobernantes soviéticos duraban hasta que se morían. Entonces, este se muere y va a surgir al poder otro, que es, en este caso, Gorbachev. Entonces, surge Gorbachev en el 84 y en Estados Unidos estaba un actor que será de presidente, que era Ronald Reagan. O sea, este era actor de Hollywood, ¿eh? Ojo. Y aquí Gorbachev, y que era muy joven aparte, ¿no? O sea, lo ves aquí y era un jovenzuelo, pues, ¿no? Para el tipo de gobiernos que había antes en la Unión Soviética, donde cuando se morían así de viejos, ¿no? Ya todo era una gerontocracia, se le llamaba. Entonces, obviamente, hay una figura ahí más también muy importante, que es el Papa, ¿no? Entonces, el Papa lo que hace él era polaco y él era anticomunista. Y entonces, al ser polaco y ser anticomunista, pues prácticamente le da batería a los países o a la gente que está en contra del comunismo. Y también va a estar esta mujer en Inglaterra que es Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher tenía a Inglaterra muy fuerte como una potencia mundial, otra vez que necesitaba los recursos que tenía la Unión Soviética. Entonces, obviamente, en todos estos factores de Gorbachev va a imponer una serie de políticas diferentes que se llaman Glasnost y Perestroika, y esas van permitiendo que la sociedad comience a liberarse, la sociedad comunista empieza a liberarse, empiezan a entrar Coca-Cola o McDonald's, por ejemplo, en la Unión Soviética. Entonces la gente poco a poco comienza a ver lo que ellos consideran las mieles del capitalismo y pues empiezan a revelar. Entonces este mapa lo que nos muestra es cómo fueron cayendo los países comunistas. Entonces los países comunistas fueron cayendo, por ejemplo, Polonia en el 89, ¿no? Aquí República Checa en el 89, Hungría en el 89, Rumania también cae, ¿no? Yugoslavia, Bulgaria, Albania cae, la Unión Soviética en el 90, Uzbekistán, Afganistán, es decir, comienzan a caer todos los regímenes de corte comunista.
Donde ves aquí que está en amarillo, esto es porque hubo revoluciones violentas. O sea, aquí hubo revolución y hubo gente que murió y todo este asunto, ¿no? O sea, que hubo movimientos fuertes. Entonces, obviamente, la Unión Soviética al caer va a dejar, obviamente, esta es la caída del muro de Berlín. Ojo, esta es otra fecha que te preguntan en el examen, muy importante. Cae en 1989, ¿no? En noviembre del 89. Entonces, obviamente, cuando cae el muro de Berlín, pues obviamente prácticamente el comunismo se cae, desaparece, ¿no? De Europa. Y los países capitalistas se van a ir apropiando básicamente de lo que antiguamente era los países comunistas, va a ir entrando poco a poco la gente. Entonces, esta fue una de las escenas más climáticas, donde aquí está el muro de Berlín, la gente se subió, la gente del país, de este lado donde está esta puerta de Brandenburgo, de este lado eran los comunistas, de este lado eran los capitalistas. Entonces se encuentran, ¿no? Ya pueden pasar, ya nadie los ataca, nadie ni ese asunto, ¿no? Entonces, obviamente, en esa época, en los 80, pues obviamente también es cuando van a surgir, pues todos estos enseres, ¿no? Es cuando surge, la tecnología tiene un gran avance y surgen cosas que a lo mejor tú ya ni siquiera reconoces, por ejemplo, como o cuántas cosas reconoces de aquí que hayas usado, que no creo que ninguna de estas hayas usado. Por ejemplo, tienes la, la videocasetera VHS, ¿no? Que iba con esta, la grabadora, los radios, el Walkman que iba con el cassette, el disco de vinil, Sí. ¿no? Los celulares eran enormes, ¿no? Ve las consolas de videojuegos, eran también enormes, y aquí le ponías el cassette, ¿no? Un cassette parecido más bien a esto. Las computadoras tenían algo que se llamaba disco o disquete aquí, que eran discos flexibles. Los teléfonos tenían el radial y finalmente pues teníamos las cámaras fotográficas que se llaman análogas, o sea, tenías que revelar el rollo y estos famosos juguetes, esto es algo que se llamaba Tagamochi o algo así, que había un monito aquí y tenías que como que darle seguimiento, lo que hacía. Entonces era todo eso Es el surgió. Tamagotchi, ¿no? Tamagotchi, exactamente. Creo que Ajá. otra vez ya surgió, pero en los teléfonos, ¿no? O sea, puedes traer tu Sí, algo Tamagotchi. parecido. Ajá. Entonces era loquísimo. La mayoría de la gente se informaba a través de la televisión y del radio, ¿no? Y estas grabadoras eran así como, wow, porque tenían esta parte, era el ecualizador, entonces tenían ecualizador y era como, wow, la música sonaba bien, salías con tu grabadora, ponías en la calle y la gente se ponía a bailar ahí, breakdance y todos esos, ¿no? Entonces era un poco complicado ahí, pero era también divertido. Y estas videocaseteras, ¿no? A lo mejor cuando eras muy chico sí te tocó que ibas, estaba el Blockbuster y ibas, rentabas tu película en tu cassette y tenías que regresarla, ¿no? La metías aquí y tenías que regresarla si no te cobraban una lana por regresar la película, en fin, era todo muy vaciado, ¿no? Y bueno, la música de los 80 pues solamente fue la otra onda y fue donde surgió pues, la época esta de Star Wars, ¿no? Muy bien, y ya casi para terminar, una vez que ya no hay guerra fría y solamente queda un país poderoso en el mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se convierte en el único país poderoso. Entonces, al ser el único país poderoso, pues obviamente va a imponer, y mientras todo está un caos, los países comunistas quieren ponerse en orden, Estados Unidos aprovecha. Entonces aprovecha esta confusión y comienza lo que se llama la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo. Y entonces es cuando Saddam Hussein invade Kuwait, que es acá, lo invade, y Estados Unidos manda toda la fuerza junto con Arabia Saudita y lo derrota. Entonces, esa es la primera guerra del Golfo y que también se le conoce como la guerra del petróleo. ¿Por qué? Pues porque se quedan con todo el petróleo de Kuwait y posteriormente con todo el petróleo de Irak. Entonces, estas son las escenas de cuando
Saddam Hussein se retira, quema los pozos petroleros de ahí, en este caso de Kuwait, ¿no? Y otro conflicto que surge cuando Estados Unidos está dominando es el conflicto en los Balcanes. Entonces, todo esto era Yugoslavia, todo esto era un país, excepto esto, ¿no? Excepto Albania, que era un país independiente, pero todo lo demás, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Croacia y Eslovenia, eran un solo país y era Yugoslavia. Entonces, cuando se separa Yugoslavia, todos estos países comienzan a pelearse entre sí, porque era una república, pero de como unión, ¿no? Es decir, es como si México desapareciera, y entonces al desaparecer México, Jalisco se declara independiente, Yucatán, Morelos, la Ciudad de México, y todos comienzan a pelear contra todo. Algo que es muy importante en estas guerras es que son guerras basadas en la religión. Es decir, los croatas son católicos, pero los bosnios son musulmanes, pero los serbios en este caso son ortodoxos o judíos. Entonces empiezan a pelear con base a la religión y con base al nacionalismo. Otra guerra muy importante que surge en este momento es que Chechenia, en este caso, Chechenia se quiere independizar. Entonces, obviamente, Chechenia se quiere independizar de lo que después se convirtió Rusia y posteriormente, obviamente, pues los rusos no los van a dejar. Todavía no estaba Putin, estaba alguien que se llamaba Boris Yeltsin y bombardean Chechenia. Es un desastre, ¿no? Ahí. De hecho, si has visto una película, pues seguramente la has visto. Estas películas de superhéroes, la película esta de... ¿cómo se llama esto? Espérame, se me va. Donde está el Capitán América, Iron Man y todo esto. ¿Los Vengadores se llama? ¿O cómo se llama esta? No, ay, sí, los Vengadores, ¿no? No se llama así. O los... Donde salen todos estos. Entonces, hay una película donde sale este conflicto. Van y ellos lo arreglan y en teoría se eleva la ciudad y luego se cae, y, en fin, se destruye, en fin. Y bueno, básicamente están hablando de esta ciudad de Grozny, fue una ciudad que fue completamente destruida, ¿no? Por los bombarderos y por los soviéticos, por los rusos, ¿no? Los antiguos rusos. Muy bien. Entonces, el máximo conflicto que se va a generar en este caso ya y que va a instaurar en este caso algo que se llama el orden mundial es en este caso el 11 de septiembre. Entonces, la caída de las Torres Gemelas por parte del ataque terrorista de Al Qaeda, en este caso del grupo de Bin Laden, pues va a ser que obviamente pues sí va a traer una serie de reacomodos, porque es la primera vez que le pegan a Estados Unidos, muy importante, primera vez que le pegan dentro de su territorio. Y entonces, al pegarle dentro de su territorio, pues sí, obviamente nunca le había pasado una acción. Solamente una vez un país o alguien había atacado el territorio de Estados Unidos, que fue, curiosamente, Pancho Villa, ¿no? El mexicano que invadió Columbus y destruyó la ciudad de Columbus. Pero fuera de ahí nunca habían conquistado. Entonces imagínate, de repente llegan estos, ¿no? Y les tiran el máximo trofeo a la economía, representaba algo que representaba las dos gemelas, este poderío económico, esta supremacía, entonces lo tiran, ¿no? Y le llegan con los dos aviones. ¿Tú ya habías nacido en esta época cuando pasó esto o todavía no nacías? Aquí, el otro, o sea, es aquí en Nueva York y el otro pues es aquí en Washington, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se dan estos ataques, pues Estados Unidos comienza la Segunda Guerra del Golfo, esta vez primero contra los talibanes en Afganistán. Ajá, va a destruir porque les echa la culpa a ellos de haber ayudado a Bin Laden y por otro lado contra Saddam Hussein, ¿no? Entonces,
prácticamente Estados Unidos con esta guerra en Afganistán y la guerra en el Golfo Pérsico, la segunda, donde ahora sí matan a Saddam Hussein, pues se convierten en la única superpotencia. Y al convertirse en la única superpotencia, pues obviamente va a tener consecuencias. Una es que los ataques terroristas van a continuar. Entonces, un ataque terrorista que también fue muy destructivo fue el 11 de marzo en la estación de Atocha de España, donde igual hubo una serie de bombazos y murieron varias personas, no tantas como en el de Nueva York, pero sí murieron varias decenas de personas en esta estación de trenes de España. Y obviamente con esto terminamos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente el mundo entra en un proceso que se llama globalización. ¿Qué significa la globalización? Que los países básicamente van a estarse intercomunicando a través de las grandes corporaciones, por ejemplo, que, bueno, no que ya no es tanto, ¿no? Pero Samsung, Microsoft, ¿no? Ahora vemos Google, Facebook y todo este asunto, y obviamente van a conectar al mundo en una serie de comunicaciones inmediatas, ¿no? Eso es una parte. Pero ¿qué es lo que hace? La producción se distribuye, es decir, ya los países, un país puede hacer una cosa, otro país otro y vendérsela a otro, es decir, se unen para vender. Otra cosa es que los países se hacen en grupos. La globalización, por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá tienen el TEMEC, ¿no? Ahora se llama TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Los sudamericanos tienen el Mercosur, acá está la Unión Europea, acá está la Comunidad de Estados Independientes, acá está China, los países africanos, es decir, comienzan a generar sus propias comunidades de comercio y donde domina prácticamente la política neoliberal. ¿Qué significa la política neoliberal? Que el Estado tiene muy poca intervención en la economía, pero más la parte de las empresas, ¿no? Y obviamente hay un desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que esto ya no es, ya quítale lo nuevo, ya son tecnologías de la información y la comunicación como esto mismo que estamos usando, ¿no? Estar usando el Zoom para podernos comunicar y poder tener un intercambio de información. Entonces, esas son. También vemos que hay una cantidad de flujos financieros, ¿no? Donde la economía puede destruirse por una mala inversión y puede caerse toda la economía mundial en una cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque haya una inversión equivocada, ¿no? Como el efecto tequila, el efecto dragón, el efecto Che, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la globalización, esa interrelación comercial, de comunicación y de intercambio de personas, ¿no? En este caso, en el mundo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo ves hasta aquí? Aquí, y esto es cómo están los países integrados, ¿no? A la fecha, es decir, América del Norte con su Tratado de Libre Comercio, los países centroamericanos unificados, ¿no? Aquí América Central con el Mercosur, Europa con su Unión Europea, con su comunidad de estados independientes, África poco a poco fusionándose, poco a poco, pero va creando sus bloques. Esto es lo que se le llama los tigres de Oriente, ¿no? Basados en la economía de Japón y China, ¿no? China, la India y estos que han creado una serie de alianzas económicas poderosísimas, ¿no? Entonces aquí vienen todos los tratados, ¿no? La Alianza del Pacífico, el Mercosur, todas estas imágenes ahorita te las voy a enviar. La Unión Europea, el Acuerdo de Shanghái, ¿no? El sureste asiático. Muy bien. Bueno, entonces con esto terminaremos la parte de historia. ¿Alguna duda con estos? ¿Algún dato que se nos haya ido por ahí? No, ninguna duda. Bueno, solamente quería saber qué significa la URSS, o sea, la sigla. ¿En dónde que está? La U, No, R. la URSS, la Unión Ah, ok. Soviética, la de Rusia, creo que es. Ah, es Unión de Repúblicas, ajá, socialistas, soviéticas. O Ah, soviéticas ok. socialistas, ¿no? También. Socialistas soviéticas. Entonces, esa sería la definición. Un soviet, ajá, en este caso, un soviet es una comunidad, ajá, es como
como una pequeña comunidad. Entonces, por eso decía, se juntan los soviets, se vuelven socialistas y entre todos ellos forman una república, ¿no? Y una vez formado la república, pues nos unimos. Entonces, por eso le ponen este nombre, ¿no? De la URSS. Perfecto. Entonces, bueno, déjame terminar aquí.